Bien, estimados amigos y colegas, en esta oportunidad tenemos a un ingeniero civil especialista en sistemas viales en carreteras. Hablo del ingeniero Pablo del Águila, quien es un ingeniero peruano que radica en los Estados Unidos. Y en esta tarde tendremos una interesante charla em, para que nos explique un poco la relación que hay entre las ingenierías, tanto de la ingeniería civil y con la ingeniería geológica, específicamente relacionados con los tipos de suelos en la que se desarrollan estas infraestructuras. Bueno, doy pase al ingeniero Pablo del Águila em, para su primera intervención. Adelante, Pablo. Bueno, ante todo, Humberto, muchas gracias por la oportunidad. Encantado de estar en contacto con ustedes y eh, para transmitirle además todos los aportes que yo pueda hacer con respecto a su especialidad, ¿no? Eh, que yo considero sumamente importante y con mucha interrelación con el tema de la ingeniería vial. Así que estoy a tu disposición sobre los temas que consideres convenientes. Sí, bueno, el tema de los pavimentos y su conservación o mantenimiento de ellos, veo que depende mucho del tipo de superficie en las cuales se construyen. Y esto pues llama la atención de qué tanto influencia tiene los tipos de suelos, pues especialmente en el caso peruano, en la que tenemos diversidad de geografía, una variedad de climas y condiciones que imagino deben influenciar fuertemente en el desempeño del pavimento, ¿no? Esto, si nos podrías comentar un poco, qué tanto impacto tiene esta característica de los suelos en el Perú. Sí, claro, con todo gusto. Definitivamente hay una interacción entre suelo y pavimento, por el mismo hecho que los pavimentos se apoyan sobre los suelos y el comportamiento del pavimento depende eh, fundamentalmente del comportamiento de los suelos. Hay una interacción suelo-pavimento, es más, en lo que es análisis estructural de pavimento se habla del sistema suelo-pavimento. Ahora, en el Perú pues tenemos una gran diversidad de suelos con problemáticas definidas y lo que hace entonces el especialista en pavimentos, por lo menos en mi caso, es estudiar a profundidad no solamente la naturaleza de los suelos, sino su origen. Yo soy un convencido que la geología es una ciencia que aporta mucho al tema vial. Es más, no hay proyecto sea de construcción, de mantenimiento o de rehabilitación de pavimentos
en donde yo no haga previamente la revisión de la geología en todos sus aspectos, ¿no? Geología estructural, geología regional, geología local, geomorfología, porque me aporta mucho a mi definición del pavimento, ¿no? Entonces, dependiendo de la geología, yo sé lo que voy a encontrar, porque cuando uno hace un estudio geotécnico para una carretera, para la construcción de un pavimento, los alcances de los estudios geotécnicos son muy livianos, pues, ¿no? Entonces es hacer calicatas cada kilómetro y abarcar una profundidad de 1,20 m, 1,50 m, no más, siempre por limitación de recursos, ¿ves? Entonces, pero si yo complemento esos estudios geotécnicos someros que se hacen para la implantación de un pavimento, con un conocimiento profundo de la geología, que me va a decir cómo se formaron los suelos, qué tipo de suelos son, qué es lo que voy a encontrar, o si hay rocas, qué tipo de rocas, cuál es su estado de fracturamiento, etcétera, etcétera, se complementa en forma fundamental. Ahora, en el Perú hay, como decía al principio, una diversidad de suelos. Uno debe estar atento para poder saber eh, qué es lo que puedo encontrar y qué problemas puedo tener. Lo que hemos recorrido mucho camino, sabemos que, por ejemplo, en el norte, en la costa norte, tenemos suelos expansivos, ¿no? Entonces hay que poner atención a estos suelos, cómo tratarlos, porque pueden constituir, si uno no hace el tratamiento adecuado, el fracaso de tu proyecto. De hecho, ¿Estos suelos expansivos son de naturaleza arcillosa? de naturaleza fríosa, obviamente, ¿no? Están las silitas, las caolinitas y las montmorilonitas. Ujú. Las más expansivas son las montmorilonitas. Y yo he tenido oportunidad de trabajar sobre montmorilonitas en la parte norte, en la zona de Máncora, Cancas, toda esa zona. Ahí. Y luego, en menor grado de expansividad, en la zona de Lambayeque y Clayo, hay suelos expansivos. Y luego también tenemos el problema de los suelos en altura. Bueno, si tenemos los tramos de ascenso a la cordillera, ahí se tienen muchas veces problemas de saturación del suelo, Ujú. hay depósitos coluviales no consolidados. Entonces, cuando uno hace los cortes y no ha hecho un adecuado estudio de estabilidad de taludes, le ha dado la suficiente inclinación a los taludes, bueno, uno construye la obra, pero a los 2 meses todos los taludes se vienen abajo, sobre todo en época de lluvia. Hay que prestar atención ahí al tema de los técnicos, al tema del suelo, a la geología, ¿no? Establecer, por decir, cuáles son zonas coluviales, ¿no? Depósitos materiales transportados por gravedad, etcétera. Y O luego sea, cuando esto involucra que en el trazo digamos, de la carretera, necesariamente tienen que hacer un levantamiento geológico, un cartografiado del tipo de y naturaleza geológica para hacer estas previsiones que estás comentando. totalmente, totalmente, porque en este cartografiado, en este recorrido geológico, se va a saber
cuál es la naturaleza de los suelos, sobre todo si son cuaternarios, qué tipo de depósitos uno se va a encontrar, ¿no? Y además, el aporte del geólogo es fundamental, geólogo geotecnista, porque tiene que hacer una clasificación del suelo, es decir, tiene que caminar el trazo metro a Ujú, metro, diciendo cada 20 metros, cada 10 metros, qué es lo que hay ahí. Si hay rocas, si hay suelo, qué tipo de rocas, qué tipo de suelo, el estado de la roca, porque eso va a contribuir a planificar, digamos, los trabajos de movimiento de tierra. No es lo mismo, no es lo mismo hacer cortes en zonas de roca fija que en roca fracturada o diaplasada. Es diferente. Por eso es que cuando uno hace una carretera, el geólogo le tiene que decir qué tipo de roca es, roca suelta, roca media, roca firme. Entonces uno va planificando los trabajos diciendo qué es lo que se tiene que hacer, incluso si hay que hacer voladura, o ujú, simplemente con el ripper del tractor uno puede ir removiendo, digamos, con materiales. Es fundamental. La geología eh, tiene, digamos, una función íntima digamos, el trabajo vial. No se puede, no se puede hacer una obra vial sin la participación de un geólogo. Definitivamente, soy un convencido de eso. Y luego, cuando uno sube la cordillera y llega al altiplano, se encuentra pues con los suelos saturados, los bofedales, lo que nosotros decimos los bofedales, los suelos lagunares. Eh, 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 entonces, ahí se necesita la participación de un geólogo que explique el comportamiento o la presencia de ese tipo de suelos y los tratamientos para poder, digamos, construir una carretera, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental. Yo pienso que los geólogos hacen un gran aporte. Es una especialidad totalmente necesaria eh, dentro de lo que es el campo de la ingeniería vial. Yo sé que la geología tiene otras, digamos, actuaciones dentro de otros rubros productivos, ¿no? Por ejemplo, la minería, todas esas cosas. Así que, pero yo hablo dentro del campo vial. sí, bueno, por supuesto, la geología como ciencias eh, de la Tierra, pues tiene una multiplicidad de escenarios, ¿no? En la que se desempeña el geólogo. Y esto es unos temas de especialidades, pues no, ya el hecho de hacer estas infraestructuras de comunicaciones es algo especializado, ¿no? Que, que permita el desarrollo de estas construcciones. Y ya entrando al tema de pavimentos, eh, ¿qué comentario puedes hacer sobre lo que muchas veces leo, que es las singularidades o la rugosidad de los pavimentos? ¿Cuál es el alcance de estos términos? Bueno, pero eso ya no es un tema geológico. Si desean, yo puedo conversar un poco sobre el tema de la rugosidad de los pavimentos. Eh, Cuando se construye un pavimento, ese pavimento termina en una capa de rodadura. Y esa capa de rodadura es construida con un nivel de precisión, digamos, de lo que son los niveles. Entonces, la capa de rodadura generalmente eh, se tiene que construir de tal forma que el nivel de confort al transitar esté garantizado. Tú no puedes construir una carretera
en donde el operador de un vehículo pues va a ir saltando, es totalmente un disconfort total. Entonces, para controlar esa comodidad, ese confort que tiene que experimentar un conductor de un vehículo o los pasajeros que transitan sobre ese pavimento, se emplea una medición que en ingeniería vial se denomina nubosidad. Y esto se hace empleando unos equipos especiales que se llaman perfilómetros, que son equipos móviles, dinámicos, que avanzan sobre la superficie del pavimento y detectan todas las irregularidades. Y luego cuantifican cuál es el valor de la rugosidad. Para esto se emplea una unidad que se llama el IRI. El IRI es un acrónimo IRI, que significa International Roughness Index. Roughness es en inglés, rugosidad. Entonces vendría a ser como un índice internacional de rugosidad. Esto Eh, no está influenciado por las características del suelo. no, No es una falla del suelo. está influenciado por la calidad del proceso constructivo, Ah, ok. digamos, la capacidad de los equipos para dejar una superficie de rodadura bien nivelada. Cuando existen problemas de rugosidad que no obedecen a un mal proceso constructivo, como puede ser, por ejemplo, la presencia de una jiba, ¿no? Lo que nosotros le decimos rompemuelle, o un puente, o un buzón, o un badén, que distorsiona la superficie del pavimento, de la rodadura, se habla de singularidad. Singularidad son disrupciones de la planitud de un pavimento que no tienen origen en una mala praxis, ¿no? Entonces, pero así como hay, digamos, rugosidad, paralelamente hay singularidades, hay cosas que no dependen del proceso constructivo, ¿no? Entre ellos hay factores geométricos, en la forma como has diseñado la geometría de tu carretera, en fin, una serie de factores que no tienen que ver nada con el aspecto constructivo y que tampoco tienen que ver con la geología, el suelo o esas cosas, salvo, salvo que haya falla de suelo. Ahí, sí ahí podría haber una interrelación entre la rugosidad y el comportamiento del suelo. Por decir, cuando hay un colapso del suelo, se puede producir un hundimiento. Entonces, esos hundimientos aparecen y influyen en el valor de la rugosidad, en el confort al transitar. Ahí podría ser. Entonces, pero obviamente esos factores que suelen presentarse, por decir, en zona de terrenos saturados, en fin, eso tiene que ser estudiado precisamente, y en donde el especialista vial se basa en estudios geológicos también. Porque hay una ciencia que creo que ustedes tienen, que es la hidrogeología también. Así es. Y bueno, y en cuanto a los tipos de condiciones que has visto en la parte de la Sierra de Perú, en la que hay pues muchas zonas de suelos pantanosos, lagunares, lacustres. Eh, esto,
qué tanto influye en las carreteras y qué cuidados hay que tener en este tipo de ambientes. No, definitivamente hay una influencia fundamental, digamos, en el mantenimiento del activo, ¿no? Hay que hacer un buen estudio geológico para poder diseñar soluciones. No nos olvidemos que el Perú, en materia de vialidad, es andino. El 75% de nuestra red vial se encuentra ubicada en la zona de los Andes o en zona de altura. Ujú, El resto son las pequeñas porciones de redes viales que están en la selva, donde no hay mucho, y luego en la costa, que es la carretera panamericana, y ahí dejo de contar. La gran malla vial es interandina o es en altiplano. Y por lo tanto, el tema geológico es de suma importancia porque nos tenemos que apoyar en esa ciencia para plantear soluciones. En todo lo que es ascenso de cordillera, tema de estabilidad de talud es fundamental y clasificación de materiales. Y en la parte alta, ya en zonas planas, altiplánicas, tenemos el problema de saturación de suelos, suelos finos, depósitos lagunares, ujú, ¿no? Sedimentarios. Todo eso tiene que ser eh, definido. Grandes fracasos se han tenido precisamente por un mal tratamiento de suelo cuando hemos construido carreteras. Por ejemplo, lo que es la zona de Pampa Galera, mm, ¿no? En el ascenso desde Naja hacia la zona alta de Puquio y Chalhuanga, o antes de Lucana. Suelos lagunares que no fueron atendidos apropiadamente. Y luego toda la parte pues, del altiplano, de la región sur, eh, que tiene un comportamiento especial por la presencia de suelos saturados, lagunares, encima. Pero hay otro campo donde, digamos, la geología tiene un papel fundamental, que es en el estudio de materiales para la construcción de carreteras, ¿no? Yo particularmente he recurrido mucho a geólogos cuando he hecho estudio de cantera, ajá, para que me diga exactamente cuál es la naturaleza de la roca, del banco rocoso que estoy explotando para producir agregados. ¿Por qué? Porque las rocas pues vienen entremezcladas, ah, no es que vienen rocas puras de un solo tipo, ¿no? Las calizas vienen entremezcladas a veces con margas y otro tipo de materiales. Entonces hay que recurrir al ojo avisor de un geólogo que te diga, cuidado por ahí, no te metas, explota esta parte de acá, si no vas a tener problemas con la durabilidad de tus agregados. Entonces, vuelvo a reiterar, es una rama de la ingeniería que tiene que dar su participación fundamental para que cuando un país invierta en infraestructura, haga inversiones realmente sostenibles, que se garantice la durabilidad de las inversiones. Nosotros, sobre todo, que tenemos una brecha gigantesca de infraestructuras, ujú, tenemos mucho que hacer, mucho que invertir, pero mucha inversión que proteger haciendo buenos estudios.
Y en ello yo creo que la complementación de la ingeniería vial con la ingeniería geológica es fundamental. Entre otras ciencias, ¿no? Tampoco voy a omitir el papel de otras ciencias. No, por supuesto, acá interviene una serie de ramas de la ingeniería para la construcción de estos sistemas viales, ¿no? Entre ellas está la ingeniería geológica. Y en cuanto a esto, Pablo, cuando se diseña un trazo de carretera, ¿el geólogo en qué etapa interviene? ¿Desde el diseño del trazo, por dónde se va a circular y em, se hace la proyección considerando el ambiente geológico por donde se va a desarrollar estas carreteras o solamente interviene puntualmente cuando están estos temas que venimos comentando? Bueno, dentro de lo que es la planificación y la ejecución de estudios para la construcción de carreteras, una de las ciencias básicas, de los estudios básicos, es el estudio geológico. O sea, el geólogo interviene desde el inicio. No hay proyecto vial que se haga sin un estudio geológico, sea a nivel de prefactibilidad, factibilidad o estudio definitivos, tiene que haber estudios geológicos. Así que no es que actúe puntualmente, ¿no? El papel del geólogo es fundamental en una obra vial, porque el ingeniero vial tiene que saber cuál es la geología por donde va a pasar su carretera. Y el que realmente es entendido sabe que tiene que evitar determinadas condiciones geológicas que pueden afectar el futuro de su infraestructura. Los grandes fracasos en la construcción de carreteras se, se, se dan cuando se omite el factor geológico en la definición de un trazo de una vialidad. Yo he visto proyectos de carreteras que el factor geológico era determinante, ¿no? Y que posteriormente se le dio la importancia, pero ya cuando la cosa estaba hecha. Ahí es cuando se habla de las variantes. Ujú, Si tú hablas de una variante, significa que te equivocaste. Te equivocaste al elegir por dónde pasaba tu carretera y te encuentras con un problema geológico insalvable que te obliga a que ese trazo con el que tú construiste, tienes que cambiarlo y irte por otro lado. Si estás haciendo eso, significa que te olvidaste de la geología y al final este, tienes que invertir el doble, es pérdida, es pérdida. ujú. Cuando tú haces dos veces una cosa, ya perdiste, ya perdiste. Y bueno, en el caso peruano, dadas las variedades de ambientes en la que se transitan, el pavimento varía, es un solo tipo de pavimento, hay algunos pavimentos que se ajustan más a las condiciones de la cordillera o de costa o de selva. ¿Qué nos podrías comentar ahí, Pablo? En general, la conformación de un pavimento depende
Primero, de la capacidad de soporte del suelo. Entonces, tienes que definir qué tipo de suelo vas a tener. Y luego depende de las condiciones de la demanda, ¿no? Qué tipo de vehículos van a pasar, el volumen de vehículos, todo eso. Pero también depende de qué tipo de suelo, qué geología vas a atravesar, ¿no? Porque, por decir, si vas a atravesar eh, estos suelos saturados, tienes que planificar, hacer filtros, hacer drenes franceses, en fin. La geología te indica el tratamiento que tú tienes que hacer previamente a la construcción de tu pavimento. Eh, sí, yo diría definitivamente que los tipos de suelo determinan los tipos de pavimentos que debes emplear para la construcción de tu carretera, ¿no? Es decir, no se puede establecer un estándar, digamos, para aplicar digamos, en el factor costa, en el caso peruano, o a un tipo para lo que es ambiente selva y otro para lo que es propiamente cordillera. Sí, yo diría que tenemos tal diversidad que sería difícil establecer modelos, ¿no? Yo entiendo que lo que tú estás planteando es especie de diseño tabulado, ¿no? Diseño tabular, ¿no? Este tipo de estructura para tal región, para tal zona, y así Ujú. sucesivamente, pero eh, los proyectos eh, Cada reales, uno presenta una característica exacto, suya. tiene Mm. características fundamentales. La definición de proyecto lo dice. Un proyecto es un evento singular. No hay dos proyectos iguales. No, obviamente sí. Y ese es el error que se comete muchas veces por los especialistas que dicen, en tal sitio hicimos esto y por lo tanto en este otro sitio debe funcionar. No es así. Lo que funciona en un sitio, en este sitio funciona, pero te vas a otro sitio y hay otras condiciones. Entonces, yo particularmente, yo sé que ese tipo de diseños tabulados se, se emplea mucho y gusta mucho en países como los países europeos, ¿no? No voy a decir nombre de países para que no haya aquí herir susceptibilidades, pero puede ser que las condiciones que se den en esos países, ni aún así, pero en fin, si ellos lo quieren hacer, son libres de hacerlo, ¿no? Pero en nuestro país, tratar de hacer diseños tabulados. Yo he visto que en la norma del Ministerio de Transporte se pretende hacer una especie de diseño tabulado. Eso no funciona. Eso no funciona. Cada proyecto es singular, cada proyecto tiene sus singularidades, sus particularidades, mejor dicho, que se tienen que estudiar en cuanto a los suelos, a la geología, a la hidrología, y por lo tanto a la hidráulica, los temas de drenaje, estabilidad de taludes. Son múltiples factores que, digamos, condicionan el tipo de pavimento. Entonces, es complicado. Yo creo que lo más recomendable es que obviamente, pues que hay zonas que pueden tener un tipo determinado de pavimento. Tampoco vamos a hacer que pensar que por cada 10 kilómetros va a variar el pavimento, eso no se puede hacer. Ujú. Pero bajo ciertas condiciones se requiere
hacer estudios para definir la estructura del pavimento. Ok, Pablo, bueno, para concluir esta interesante charla, ¿algún mensaje que quieras dar a los nuevos profesionales, tanto de la ingeniería civil y tal vez algunas recomendaciones para los nuevos ingenieros geólogos? Bueno, mi recomendación siempre es de que los ingenieros tenemos que desarrollar lo que se conoce como juicio crítico. Yo siempre les digo a los jóvenes profesionales, no se la crean todo lo que leen o todo lo que les dicen. Ni siquiera, ni siquiera quiero que me crean a mí. Siempre duden, investiguen y ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero siempre tiene que haber un espíritu de formación permanente, un espíritu de superación, un espíritu de búsqueda de la excelencia. Ingeniero joven que sale de la Sí, universidad, conferencia. olvida del estudio, es un ingeniero que al poco tiempo queda desactualizado, porque la experiencia no es todo, no solamente basta. Entonces, formación permanente, educación continua, espíritu de superación, juicio crítico. Ahora, los civiles que estamos especializados en vialidad, necesitamos a los geólogos. Son dos especialidades hermanas, no se pueden separar. Yo en lo personal, a lo largo de mi vida profesional, siempre he recurrido a los geólogos para solucionar los problemas. Porque como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Cuando yo veo que hay un problema de naturaleza geológica, yo no opino. Yo lo que hago es buscar a un especialista en geología que tiene una formación ad hoc para reconocer y dar solución a los problemas de tipo geológico. Así que, nada, en ese sentido, alentar a los futuros profesionales que realmente, digamos, continúen su preparación, su formación, realmente la especialidad es fundamental para el desarrollo del país. ¿No? Esto no me queda ninguna duda sobre eso. Bien, muchas gracias, Pablo. Entonces, con esto damos por concluida la entrevista y invitamos a la audiencia a continuar siguiéndonos en ingenieriatv.p a través de los canales del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy buenas tardes. ¿No?